Blanch. A continuación, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu e Izquierdas por la Independencia, tiene la palabra el señor Iñárritu García. Sí, muchas gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar quería dar la bienvenida al compareciente, al señor López, y agradecer la exposición de ambos informes. Y mire, en relación a los informes, una primera reflexión que yo creo que ya se la he comentado en alguna otra ocasión, es la relativa a que estos informes nos facilitan información interesante, una serie de datos, gráficos, pero al mismo tiempo hay asuntos de gran relevancia, incluso yo me atrevería a decir algunos de los que han sido de los más graves relativos en términos de seguridad, que no aparecen. Y esto se repite año tras año, informe tras informe. En estos últimos años hemos visto como el caso Pegasus, ese ad intra, ese que afectó a decenas de cargos públicos, representantes políticos, abogados, líderes asociativos, no se menciona. Y al mismo tiempo, ese ad extra, que como bien señalaba un portavoz, se hizo público para decir que, bueno, que había que relativizar porque también al presidente de gobierno y a varios ministros se les había infectado sus terminales telefónicos con este virus. No aparece, no se menciona. De igual forma, vemos cómo el salto de la valla Melilla en junio del 22, en el que se produjo la muerte de decenas de personas y decenas de desaparecidos tras la actuación de fuerzas policiales marroquíes y también españolas en la frontera en Melilla, tampoco se comenta, o incluso como un hecho grave, ¿no? Como ha sido la detención de 2 agentes del CNI el pasado otoño, ya que al parecer habían sido captados por Estados Unidos en este caso para facilitar información relevante y sensible que se tenía en el Centro Nacional de Inteligencia. ¿Y qué decir sobre la infectación por medio del virus Pegasus de las terminales de los ministros y del presidente del Gobierno? Obviamente se sabe qué Estado está detrás de esa infección, o al menos hay indicios claros, y no hay más que leer el auto del magistrado Calama. Y ustedes no lo mencionan. ¿Deshabilita esto o inhabilita esto los informes? Bueno, yo no sería tan atrevido, pero sí me gustaría preguntarle a ver por qué los hechos más relevantes o de los más relevantes en términos de seguridad no aparecen. ¿Supondría un posible peligro o una amenaza para el Estado que se hicieran públicos? Ya que si no, no se entiende, señor López. Y mire, se lo comentaba, en relación a el espionaje y a las injerencias desde el exterior. Ustedes comentan y ponen en el foco a estados hostiles, por decirlo de alguna manera, en el cual aparecen única y exclusivamente China y Rusia. De los 118, iba a decir ataques, pero bueno, actividades de los servicios de inteligencia en el extranjero relativos a España, ¿son todos de Rusia y de Ucrania o hay algún estado más? Nos podría decir, no sé si en estos aparece el de Estados Unidos, los de Marruecos, si nos puede avanzar un poco más. Y mire, esto es tan así que incluso Marruecos ha utilizado el último informe, el de 2023, para ampliar la denuncia contra el señor Zembrero, el periodista Ignacio Zembrero, un gran especialista en el Magreb, que fue víctima del software Pegasus, y tras poner en evidencia y denunciar esa infiltración en su terminal a Marruecos, ahora Marruecos la acusa, por cierto, en un tribunal español, que esto también sería digno de análisis. ¿Cómo es posible que Marruecos una y otra vez actúe en los tribunales españoles contra ciudadanos españoles? Yo que sepa, no hay ningún otro Estado que lo hace y me gustaría saber también su opinión. Pues ha utilizado el informe para atacarle judicialmente. Por eso me gustaría saber, señor López, ¿son exhaustivos estos informes? ¿Analizan y dicen todo? ¿O hay una parte que por un interés o una necesidad no se menciona? Sí me gustaría
que nos lo comentase. Mire, en otro orden de cosas, relativo a la desinformación, que yo sí creo que es una amenaza, tanto en este Estado, pero en todo Occidente, y como se está viendo, y lo comentaba una portavoz también, la utilización de las diferentes redes sociales. Ahora bien, también es cierto que no hace falta ir a las redes sociales, ni al extranjero, ni a posibles servicios de inteligencia extranjeros, sino no hay más que darse un paseo por algunos digitales con nombre de diario, de periódico, incluso de televisión, que son grandes difusores de bulos y que supongo yo que también afecta a la estabilidad de un Estado. Me gustaría saber cómo trabajan ustedes con los bulos, la desinformación que se utiliza por parte de, ya digo, algunos digitales, especialmente, que se hacen llamar periódicos o diarios, pero que no son más que máquinas de propaganda y en especial ultra xenófoba y racista. Me ha sorprendido también, en relativo a la desinformación, cuando dicen ustedes que hay una cierta influencia rusa que pretende deslizar la crítica a España por su pertenencia a la OTAN. Y mire, señor López, este argumento de entrada no parece muy aceptable. ¿Por qué? Porque aquellos partidos y organizaciones que criticaban la pertenencia de España a la OTAN o incluso la OTAN en sí, lo hacían antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y lo hacen después con los mismos argumentos. Y es más, el hecho de criticar la pertenencia de España a la Alianza del Atlántico Norte o la actuación de la misma no lleva a ello a apoyar a Rusia en ningún caso. De hecho, ha habido unanimidad en esta Cámara. No veo yo fuerzas políticas que apoyen a Rusia o al señor Putin. Es más, creo que hay una unanimidad, independientemente de las palabras o de cómo se intente promocionar la búsqueda de la paz en Ucrania, con toda una crítica radical a la actuación salvaje de Putin y a la invasión ilegítima de Ucrania en 2022. Por eso, no sé si aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, se aprovecha para intentar criminalizar algunas posturas de crítica política. Porque, ya le digo, si fuera Rusia la que está detrás de esas hipotéticas campañas, no es que tenga especial éxito. Mire, me gustaría saber también en relación al terrorismo. En el informe señalan que este último año ha habido 90 detenidos por terrorismo yihadista en España, 78 en España y 12 en el extranjero, pero en operaciones activadas en España. Me gustaría saber qué tipo de perfiles tienen estas personas detenidas y cuántas de ellas han ingresado en prisión. ¿Por qué lo digo? Recientemente, en una reunión en el Ministerio del Interior, y esto lo cuento porque ha sido publicado en prensa posteriormente, el Ministerio nos señalaba que uno de los factores de preocupación es que en esta alerta 4 terrorista hay 3 tipos de perfiles, ¿no? Una es el de las personas autorradicalizadas o llamadas lobos solitarios. De igual forma, aquellas personas que son retornadas, estos retornados de estados donde el Estado Islámico ha estado muy presente, y de igual forma la radicalización en las prisiones, que lo comentaron como un factor que tenía gran preocupación el Ministerio, y posteriormente, al cabo de una semana, hubo una operación donde se detuvo a personas que estaban en las prisiones. Me gustaría saber, en relación a estos perfiles, hoy mismo veíamos una amenaza concreta del ISIS contra un estadio, un partido de fútbol. Me imagino que tienen un carácter propagandístico, pero sí me gustaría saber cómo actúan ante estas amenazas, aunque sean de carácter público. Mire, también he echado en falta en esto que se llamaba el extremismo violento, que hemos conocido el pasado año un manifiesto de militares retirados
haciendo un llamamiento al golpe, a un golpe de Estado. Me gustaría saber cómo se gestionan este tipo de llamamientos de personas que han tenido un papel relevante en las Fuerzas Armadas y que incluso a día de hoy cuentan con algunas prebendas, ya sea entrar a clubs o a residencias vacacionales o portar el uniforme, actuar a desfiles, y que tienen algún tipo de predicamento entre personas que siguen en activo en las Fuerzas Armadas o conexiones de amistad, de familia. Me gustaría saber cómo actúan ante este hecho. Y como me parece que tengo que ir acabando, lo dejaré para la segunda parte, pero mire, para acabar, recientemente leía en una entrevista un titular que era muy alarmista, que era una entrevista a la señora Margarita Robles el pasado 17 de marzo en el diario La Vanguardia, que decía que la amenaza de guerra es absoluta y la sociedad no es del todo consciente. Claro, yo cuando leí el titular siempre intenta buscar, ¿no?, que los lectores acudan a leer el artículo o la entrevista en este caso, y es cierto que desarrollaba la ministra este argumento, pero me chocó el alarmismo, ¿no? Cuando todos y todas sabemos que los gobiernos tienen uno de los objetivos del gobierno es dar tranquilidad, dar seguridad a la ciudadanía, y en este caso la ministra ponía en alerta a la ciudadanía. ¿Son ustedes partidarios de este tipo de mensajes? ¿Comparten ese mensaje de que el riesgo, incluido España y de la sociedad española, está en riesgo de guerra absoluta? ¿O cree que es fruto de un comentario sin más ante una situación concreta? Y por último, sí me gustaría saber si nos puede avanzar un poco, y acabo, señora presidenta, lo prometo. Hubo un atentado que ha sido calificado de terrorista contra el señor Vidal Quadras en otoño del 2023. La Audiencia Nacional investiga por terrorismo ese caso y se vinculó a agentes iraníes. Si nos puede avanzar algo sobre esto, porque tampoco lo he leído en los asuntos de injerencia o de otros estados en España. Y, por cierto, ya relativo a este año hemos visto cómo el asesinato de un disidente ruso en territorio español se supone que comandado o organizado por Rusia. Me gustaría saber qué nos puede facilitar sobre este hecho grave ocurrido en territorio español y donde se supone que ha habido la infiltración o el envío de mercenarios por parte de un Estado como para acabar con la vida de un disidente, en este caso un ex militar que huyó de Rusia. Muchas gracias, señor López, y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya y Mixto en el Congreso de los Diputados y Grupo Parlamentario Plural en el Senado, Junts